En esta sesión vamos a describir qué es un metaanálisis, sobre todo desde el punto de vista de las ciencias sociales. Antiguamente teníamos un problema, la escasez de la información. A partir de la aparición del Internet, todo se hizo diferente. Muchísimas investigaciones, libros, artículos científicos hicieron dificultoso ver una realidad a nivel panorámico. Una forma de analizar el panorama es a través de una visión del conjunto de estudios gracias a los estudios individuales. Así podemos hacer una revisión narrativa o una revisión de la literatura, una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Por qué? Porque el problema ahora es complejo. Resolvemos el tema de la precisión de las medidas estimadas y resolvemos aquellas discrepancias. En este gráfico vemos cómo el metaanálisis parte de una revisión de la literatura. Luego se hace una revisión sistemática para llegar a utilizar justamente este tipo de análisis. Imaginémonos que queremos hacer una revisión de dos variables. Podemos tomar los estudios de investigaciones bivariadas o aquellas que están siendo calificadas como multivariadas y solamente elegimos a estas dos variables. Y es que existen muchísimos artículos científicos y cada uno de estos artículos muestra alguna discrepancia. Algunos dicen que hay una asociación, otros dicen que no hay una correlación, pero esto se expresa a través de unas cifras, una correlación de incidencia, por ejemplo. Se obtiene solamente esos datos y luego se agrupa y va tomando una forma donde en la parte superior seguramente están aquellas que tienen un mayor número de muestra. Aquí, por ejemplo, vemos cómo cada estudio, que es un círculo, se va aglutinando en la parte superior. Esto tiene una consistencia. Como se ve en la parte de la izquierda, la variabilidad está en la parte superior. Cada cuadrado es un estudio. En la parte inferior están aquellos estudios que no se han incluido. En la parte de la derecha vemos cómo están aglutinados en la parte superior aquellos estudios que tienen una población muestral grande. Y en la parte inferior están aquellos estudios con muestras pequeñas. Otro ejemplo de cómo se puede representar a través del gráfico del embudo es este. Hay metaanálisis donde se observa una concentración de estudios en la parte superior. Es decir, casi existe un consenso, pero no todos tienen esta característica. Para hacer este tipo de estudios, uno identifica aquellos artículos científicos a nivel general, gracias seguramente a comandos booleanos. Luego hacemos un filtro, posiblemente por el periodo de años. Otro parámetro podría ser por estudios de acceso abierto. Elegimos aquellos que solamente pertenecen a la administración. Luego aquellos estudios donde se ha hecho una calificación exhaustiva gracias a la revisión por pares. Finalmente nos quedamos con una cantidad reducida. ¿De dónde hallamos la información? Podemos precisar de aquellas bases de datos de gran nivel como ScienceDirect, Web of Science, posiblemente Google Scholar. En la parte superior tenemos algunos criterios de exclusión. Como se ha mencionado, podría ser por un periodo de años, por si son o no son de acceso abierto, por la temática o el área de administración, y aquellos que solamente, es un criterio, recogen el valor de incidencia o el valor R. La pregunta es, para hacer un estudio o una tesis más precisamente, necesitamos hacer hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis puede tener un metaanálisis? Aquí unos criterios. Primero, se puede hacer
una hipótesis como ejemplo, el teletrabajo incide significativamente en el desempeño laboral. Otra podría ser, los estudios sobre este tema son heterogéneos. También se podría enunciar, los estudios sobre el teletrabajo y su incidencia en la otra variable tienen sesgo de publicación. Determinamos, por ejemplo, la incidencia entre una y otra variable. Para determinar la incidencia entre una y otra variable, aquellos números o cifras o correlaciones expresados en R se transforma en valores Z. Con esto se está haciendo una estabilización de la varianza, se están normalizando para hacer una comparabilidad. Gracias al metaanálisis, cada estudio tiene un peso. Por ejemplo, en este gráfico se observa que cada estudio de los 9 que existen tiene un cuadrado. Cuanto más grande es ese cuadrado, ¿no? Se representa un mayor peso, una mayor ponderación o importancia. Hay un cuadrado más grande que el otro. Los intervalos de confianza se representan por las líneas horizontales. Los estudios con muestras pequeñas tendrán más variabilidad o un menor peso. Por ejemplo, aquellos cuadrados grandes o aquellos que tienen un peso importante tienen una línea más angosta, es decir, existe menos variabilidad y el trabajo tiene mayor calidad. Al final hay una ponderación en la parte inferior que se representa por un rombo, y ese sería el efecto general. Para calcular esta incidencia entre una y otra variable, se hace la estimación. Acá se observa, por ejemplo, una relación negativa y claramente se aprecia el p-value, que al ser inferior al 0.05 expresa una significancia estadística. Otra hipótesis que se puede hacer es hallando la heterogeneidad de los estudios sobre estas variables. La heterogeneidad es la variabilidad entre uno y otro estudio. Muestra la diversidad de los efectos observados en distintos estudios. La heterogeneidad se evalúa principalmente gracias a estadísticas como el estadístico de I cuadrado, como se ve en la parte superior derecha. El I cuadrado, cuanto sea más alto, indica una mayor heterogeneidad entre los estudios. Si la heterogeneidad es baja, significa que los estudios son consistentes entre sí. Si la heterogeneidad es alta, puede indicar que hay diferencias significativas entre cada estudio que requieren entonces ser analizadas más a fondo. En estos casos, los investigadores pueden hacer estudios más detallados en subgrupos, en metaregresiones, para identificar las posibles fuentes de heterogeneidad y entender mejor aquellos factores que podrían estar contribuyendo a mostrar esas diferencias observadas entre los estudios. Fíjense que en la parte superior el I cuadrado muestra un valor del 94.31%. Y, por supuesto, también se ve el p-value. También se podría hacer una hipótesis respecto al sesgo de publicación de investigaciones que toman unas variables. El sesgo de publicación también es denominado sesgo de selección. O sea, es aquella tendencia a sobredimensionar, sobreestimar, sobrecalificar el efecto real de esa asociación de variables. Las causas podrían ser que existe una presión por parte de los editores para publicar resultados positivos. Los investigadores y las revistas científicas generalmente tienen una preferencia por aquellos estudios que tienen resultados positivos. Puede ser más difícil publicar estudios con resultados no significativos porque las revistas o los editores los consideran menos interesantes. Aquí existen también unos parámetros que puede ser el fail-safe
el Beck, el Egger Regression y otros más, cada uno con el p-value correspondiente que va a mostrar en términos estadísticos su significancia. Acá tenemos 29 estudios, cada estudio con un autor, el año, el título del estudio. Posiblemente se puede aumentar una columna con el DOI y quizás con el nombre de la revista científica. Acá otro ejemplo donde se ve el DOI y también de dónde se ha obtenido la información, que puede ser de Web of Science, Google Scholar, Science Direct, entre otros. En resumen, el metaanálisis es un procedimiento estadístico cuantitativo para medir o calcular un único valor de todos aquellos que intervienen para realizar una generalización que surge de la combinación de resultados de múltiples estudios. El metaanálisis resume toda la evidencia sobre un tema que hemos elegido, concluyendo en cuestiones mucho más precisas y confiables. El metaanálisis determina qué tan grande es el tamaño del efecto, como se ha apreciado, de manera general. ¿Cuáles son los programas o los paquetes estadísticos que puedo utilizar? Tenemos uno que está netamente especializado, que es el Comprehensive Meta-Analysis. Luego tenemos un programa de open source, de fuente abierta, que es el Jamovi. Este necesita un plugin para que haga el cálculo correspondiente. Y ahora, en las ediciones más recientes, IBM ha lanzado un complemento para el SPSS.